Tenemos a Carlos Capistrán, economista en jefe del Bank of America Merrill Lynch. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Maricarmen? Muy buenas noches. Oye, Carlos, ayer sacaron ustedes un análisis muy interesante sobre el Tratado de Libre Comercio, que según Donald Trump quiere eliminar porque tiene un déficit con México de 60,000 millones de dólares, que es sumamente elevado y que solamente ha beneficiado a México y no a Estados Unidos. Sin embargo, ustedes sacaban ahí las cifras de cómo el déficit con México representa solo creo que 7.6% del dato del total. Cuéntanos un poco, porque estas cifras sí eran así como muy claras. Sí, exacto, Mari Carmen. O sea, el punto es que hasta ahora lo que hemos visto en toda esta conversación sobre el Tratado de Libre Comercio es mucho un solo lado, que es la parte en donde Estados Unidos dice es que mi déficit comercial ha aumentado. Cuando me pongo a ver, pues mis importaciones que vienen de México, dice Estados Unidos, han aumentado mucho, y las importaciones lo que significa es que son productos que la gente en Estados Unidos consume, pero que se producen en otro lado. Entonces eso no parece ser un buen negocio. Lo que nosotros resaltamos es, en primer lugar, bueno, no solo hay que ver las importaciones, hay que ver dos cosas más. Lo primero es que ver el otro lado de la moneda, que son las exportaciones. Y desde ese punto de vista, pues también México exporta bastante a Estados Unidos, y de hecho resulta que México es el segundo comprador más importante en el mundo de productos de Estados Unidos, solo después de Canadá, pero de hecho muy cerca de Canadá. Canadá compra como 280,000 millones de dólares al año, nosotros compramos casi 240,000 millones de dólares, y en tercer y lejano lugar está China con 160,000 millones de dólares. Entonces, pues el comercio va para los dos lados. México también compra cantidades muy importantes de bienes de Estados Unidos, y si llega a haber un deterioro en la relación comercial, pues entonces también muchos productores en Estados Unidos van a perder. Y la otra parte que hay que ver es lo que tú decías, bueno, el déficit, y la verdad es que, como decías, bueno, el déficit de Estados Unidos es muy grande, pero México solamente es una parte muy chiquita de eso. México solo es, como decías, como menos del 8% de ese déficit. México y Canadá son solo el 10%, mientras que China explica pues casi la mitad de ese déficit. Así es que en realidad, cuando se ve todo completo, en realidad no parece ser tan de un solo lado como por momentos parece formularlo en Estados Unidos, ¿no? Así es, Carlos. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Hola, Marco Antonio. Buenas noches. Carlos, creo que pues aquí es bien importante lo que tiene que ver en la diferenciación de lo que ha representado México en este déficit que tiene Estados Unidos y que ha destacado en los últimos días con Donald Trump, y el déficit que se ha generado con China. Pero también es importante ver lo que tiene que ver en cuanto a las políticas económicas internas que ha venido tomando Estados Unidos. ¿De qué forma tendría que estar actuando Estados Unidos si quisiera reducir este nivel de déficit que tiene con México, sin hacerlo como lo está proponiendo, y por el contrario, tratando de integrar y mejorar la región de América del Norte? Pues mira, en realidad algo que es muy importante a destacar es que este déficit que tiene Estados Unidos, hay dos cosas importantes a destacar. Número uno, una parte sí es un déficit comercial, entendido, digamos, como se entiende siempre la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, y cuando lo comparas con el caso de China, como decíamos, es muy grande, pero además ahí sí es muy desequilibrado, ¿no? Estados Unidos importa muchas cosas de China y le exporta muy pocas cosas, por eso es el déficit tan grande. En el caso de Canadá y México, los déficits son mucho más pequeños, pero algo que esconden esos déficits es que más que socios comerciales, la verdad es que los tres países en NAFTA a lo largo del tiempo se han convertido en socios en la producción de bienes. Entonces tú ves mucho que hay exportaciones e importaciones, pero mucho de esto es que los tres países producen muchos bienes juntos, y hemos oído ya mucho estas historias de producciones de autos, en donde algunas partes del auto van y vienen, por ejemplo, entre México y Estados Unidos hasta 20 veces. Aunque finalmente ya el auto completo sale de México para venderse en Estados Unidos, hay mucho de este comercio que va y viene, y eso es importante porque lo que eso significa es que desde que se abrió NAFTA
a varias empresas de Estados Unidos pues encontraron que podían ser más productivas si enviaban parte de la producción a México, a veces a Canadá, y eso en realidad les ha permitido competir con empresas de otras partes del mundo, con empresas europeas o con empresas asiáticas, y eso ha aumentado su productividad, y uno puede argumentar que en realidad eso es lo que le ha permitido a Estados Unidos mantener muchas de estas empresas, y que por lo tanto hay muchos trabajos ahí que permanecen en Estados Unidos precisamente porque se pudo aprovechar estas ventajas comparativas de mandar una parte de la producción a México. Sin lugar a dudas, el análisis que hicieron ustedes, Carlos, en Bank of America, Merrill Lynch, llamó la atención porque en efecto ves que México y Estados Unidos son socios comerciales estratégicos, realmente son socios productivos. A diferencia de, por ejemplo, lo que sucede precisamente, tú lo comentabas, con China, a pesar de que en China, desde luego, también hay un efecto muy fuerte con muchas empresas que están en China, pero no, sí vemos esta relación o es mucho más lejana con China. No, es mucho más lejana con China. En realidad la parte de producción conjunta se lleva a cabo entre México, Estados Unidos y también, por supuesto, Canadá. Pero entonces eso lo que te dice es que si bien todo el mundo ha estado hablando mucho de que Estados Unidos puede reducir su déficit comercial, reduciendo sus importaciones de otros países, en particular de México, pues la verdad es que el otro lado de la ecuación es que también puede reducir su déficit si se pone a exportar mucho más. Y una forma en la que puede exportar mucho más es pues si aprovecha las ventajas competitivas que hay de tener el NAFTA y de tener ya tanta producción en México. Entonces, de hecho, uno encuentra que si tú ves cómo se han movido las monedas con la depreciación del peso, también se ha depreciado, si lo ves a lo largo de varios años, el dólar canadiense. En realidad lo que todo esto significaría es que más que estar imponiendo estas tarifas de las que se estaban hablando, uno podría pensar al revés. Lo que le conviene a Estados Unidos es mandar mucho más producción a México, mucho más producción a Canadá, aprovechar más las ventajas comparativas que tiene de estar en todo el NAFTA, lo cual probablemente haría que sus déficits con México y con Canadá aumentaran un poco, pero eso le permitiría poder reducir de manera importante su déficit con el resto del mundo, que al final es la parte que es muy grande y que es lo que de verdad le haría que pudiera reducir su déficit. Entonces, por ejemplo, el déficit que tiene Estados Unidos con México es de 60 billones, el famoso 60 billones de dólares que andan dando la vuelta, o sea, 60,000 millones. El déficit con Canadá es de más o menos 20,000 millones, pero el déficit que tiene Estados Unidos con el resto del mundo es de 800,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, y la gran parte de eso es con China. Entonces, si el objetivo es reducir el déficit, no está claro que solo haya que reducir importaciones, también se puede aumentar exportaciones. Y si vemos el tamaño del déficit, en realidad el problema no es la zona NAFTA, el problema es la zona que está fuera de NAFTA, y más bien NAFTA le puede permitir a Estados Unidos exportar más hacia afuera de la zona NAFTA y por lo tanto reducir ese déficit gigante que tiene con el resto del mundo. Pues te queremos agradecer mucho, Manuel Herrera, presidente de la CONCAMIN. Muchas gracias por la entrevista y bueno, veremos mañana el anuncio. No. Perdón, Carlos, discúlpame, Carlos, estoy equivocando. Perdóname. Muchísimas gracias, Carlos Capistán, director de análisis de Bank of America Merrill Lynch. Una disculpa, No te preocupes, no hay problema. Pensé que se había cambiado algo de la... No. Lo que me cambié de canal fui yo solita. Estamos aquí revisando unas cosas. Que me cambié de canal solita fue Gracias, Carlos. Gracias. Pues buen análisis, Hasta luego, buenas noches.